Estamos agradecidos delante del Señor Jesucristo, dándole la honra y la gloria y la alabanza y el poder al Señor Jesús, al Padre eterno y al Espíritu Santo, Espíritu de gracia. Este domingo 28 de mayo del 2023 les saludamos con el texto que se encuentra en segunda carta a los Corintios 1, 2 y 3. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. El tema de hoy tiene por título: Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Y está tomado del capítulo 19 del Evangelio de Mateo y leeremos versículos 16 y 17. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. La palabra bueno aquí es agatos y se aplica en cualquier sentido. Bendito sea el nombre del Señor. La respuesta del Señor Jesucristo a este hombre joven, sí, porque era un hombre joven, según el versículo 20, el joven le dijo, establece una verdad incambiable y contundente para el que cree en Dios y en Jesucristo, y también para el que no cree que Dios es uno. Esta es una gran verdad. Solo el Dios uno es bueno. Para Dios el término bueno, en este caso, se vuelve un sustantivo, es nombre y también es un adjetivo. La aplicación del término agatos habla de una condición intrínseca, es decir, se refiere a la naturaleza y carácter inmutable del Dios uno. Él es eternamente bueno. Vamos a leer el Salmo 100, versículo 5, que de una manera contundente lo confirma. Porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Muchas situaciones adversas, grandes calamidades, la multiplicación de enfermedades y dolencias, todo esto por encima del avance de la ciencia y la tecnología actual y la avance de la ciencia y tecnología en lo futuro. La humanidad en su mayoría está lejos de Dios y algunos o muchos reclaman diciendo: si Dios existe y si es bueno, ¿por qué no interviene y termina con las injusticias y con todo mal? Dios es verdaderamente bueno y lo mostró con un amor intenso e inigualable, según Juan 3, 16 y 17. Lo volvemos a leer. Y aquel que no ha recibido, ni ha aceptado, ni conoce a Jesucristo, oiga atentamente la palabra de Dios. Dice así Juan 3, 16 y 17, porque de tal manera amó Dios al mundo, vea, Él es un Dios bueno, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Es un Dios bueno, inigualable, intenso, incomparable, porque ha decidido salvar las almas perdidas. ¿De qué? Del pecado que lo tiene condenado. Ha venido también para vencer la muerte, especialmente la muerte segunda, y dar vida eterna por la resurrección. El mundo y los hombres no han entendido y no han creído la más importante obra y lo bueno que es Dios, que tiene el propósito eterno de dar a todo hombre que en Él crea o que en Él cree vida en abundancia en esta tierra y vida eterna
cuando estén en la presencia del Señor. También tiene el propósito eterno de librarnos del dolor, del gemido, de la enfermedad, de la pobreza y finalmente de la muerte segunda. Dios es bueno y hace bien al que lo busca. Vamos a ver, Romanos capítulo 5, vamos hasta allá. Romanos capítulo 5, versículos 6 al 8. Porque Cristo, cuando éramos débiles, mire, Dios es bueno, a su tiempo murió por los impíos. Esa era nuestra condición, ya ha cambiado a una condición de ser justos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, pero él murió, me refiero a Jesucristo, por eso Dios es bueno, murió el Hijo de Dios por los impíos. Mas Dios muestra su amor, vea, Dios es un Dios bueno que muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores y estar destituidos de la gloria de Dios, Cristo murió por nosotros. Dios es bueno y no escatimó ni a su propio Hijo, lo entregó por todos nosotros. No preguntes, no dudes, nos dará indudablemente también con Él todas las cosas. Vea que Dios es tan bueno. Esta palabra, esta promesa, esto que está escrito aquí en Romanos 8, 32 y 34, de los versículos 32 a 34, debiera usted tomarlo, creer en Dios, creerle a Dios y recibir toda esta promesa que traería solución a muchas de nuestras adversidades, de nuestras necesidades, de nuestros retos. La Escritura dice en Romanos 8:32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, vea, Dios es bueno, no escatimó, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¡Wow! ¡Qué promesa! Vuelvo a hacerle esta pregunta y que deba volverse una afirmación para cada uno de nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Nos pregunta el Espíritu. Y yo diría, yo quiero creerle a Dios que nos dará también con Él todas las cosas. Es decir, es un Dios bueno y lo hace a través de su Hijo, en este caso, del Señor Jesucristo. Versículo 33 de Romanos 8. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Tenemos una plena seguridad que ahorita adelante veremos. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, es decir, ya no hay en nosotros condenación, no hay muerte eterna, mas aún el que también resucitó y el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Vemos aquí, Cristo murió, resucitó, está en gloria, está a la diestra de Dios y también intercede por nosotros por ahora. Y agregaríamos, algún día regresará y para salvar a todos los que en Él esperamos. Bien, entonces diríamos, si aceptamos que Dios es bueno y nos ama, a los que somos sus hijos tenemos una seguridad inmutable, incambiable en el amor que nos ha mostrado. Estemos firmes al decir, Dios es bueno. El Dios uno es bueno. Él tiene el control. Él tiene el dominio de cualquier circunstancia y de cualquier escenario y de todas las cosas. Entonces, por causa de ello, nos vuelve más que vencedores. Leamos ahora Romanos 8, 35 al 39. ¿Quién nos separará del amor de Cristo dado por el Dios bueno? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Sí, así es, por el desprecio del mundo.
y el que pierda la vida por causa de Cristo la ganará, y el que la quiera conservar la perderá. Antes, en todas estas cosas, vea otra vez esta promesa inclusiva. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Dios es bueno. Él quiere traer para nosotros bienestar. Él quiere traer para nosotros una vida en abundancia. Pero a causa de que estamos en esta tierra y a causa de que no hay justo que haga el bien y nunca peque, es que entonces nosotros a veces atravesamos, o también para cuando Dios prueba nuestra fe para afinarla como el oro, como está escrito allá en la primera carta de Pedro Apóstol en el capítulo 1, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. En medio de todas las pruebas, en medio de todas las adversidades, situaciones contrarias, esta es la promesa que nos da el Dios bueno. Si tenemos fe en Él, si creemos lo que Él ha dicho, entonces nos es contado por justicia. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Quién nos amó? El Padre de los cielos a través de Jesucristo, y es en el nombre de Jesucristo que nos volvemos vencedores. Así es que ahora estamos en una certeza, tenemos un Dios bueno que nos hace vencedores de circunstancias muy difíciles, de circunstancias muy adversas. Nos hace vencedores de calamidades como las que hemos enlistado: tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Versículo 38 y 39 de Romanos 8. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, es decir, la muerte primera, la muerte del cuerpo, no, porque la segunda muerte no tiene potestad. El imperio de la muerte segunda ha sido roto por causa de ese Dios bueno y de la obra redentora y salvadora que Jesucristo ha hecho. Ni la vida, sí, porque a veces estamos en la comodidad de las cosas que se dan en esta vida terrena y estamos sometidos muchas veces a los deseos de la carne, a los deseos de los ojos, a la vanagloria de la vida que proceden del mundo. Somos tentados y entonces somos probados, pero si soportamos la prueba, alcanzaremos la corona de justicia, la corona de la vida. Ni ángeles, sí, especialmente los ángeles caídos, ni principados, ni potestades, sí, todos estos que son parte de las huestes espirituales de maldad, ni lo presente, es decir, lo que está pasando en este momento, como hoy en esta tierra, que como vimos en la predicación anterior, está habiendo la multiplicación de la maldad y de las injusticias, robando de nosotros, si es posible, el amor y la fe, ni lo presente ni lo porvenir, porque nuestro futuro está dado en el Dios único, porque Él es bueno y tiene control. Él es el eterno presente, como Jesucristo nos reveló a través del Espíritu Santo allá en el capítulo 1, versículo 8 de Apocalipsis, ¿sí? Donde dice: Él es el principio y el fin, el alfa y el omega, el que es el eterno presente, el que era, el que ha de venir, el todopoderoso, ni lo por venir, porque también el Espíritu de verdad nos guiará a toda verdad, y no hablará de sí mismo, sino de todo lo que oyere y de las cosas que habrán de venir. El futuro y mi presente que se acabe en este instante, y mi futuro está totalmente bajo el control y dominio del Señor. No debo de temer al futuro, a pesar de ver que muchas cosas se deterioran en mi derredor de carácter social, económico, político, espiritual. Gracias, Señor, moral, todo esto no debo de temer. Voy a ser más que vencedor juntamente con mi familia, con mi esposa, con mi descendencia,
con la iglesia de Jesucristo que quiere permanecer en el hacer la voluntad perfecta de Dios y en oír, guardar y hacer la palabra del Señor para tener fundada, para tener edificada su casa sobre la roca, como hemos visto. Versículo 39 de Romanos 8. Ni lo alto, ni lo profundo. Hay a gente que le da miedo a las alturas o le da miedo a las profundidades, las fobias famosas, la claustrofobia y todo eso. Ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Oh, que Dios es bueno. Nos ha derramado su amor a través de Jesucristo y nos ha mostrado que es un Dios bueno y que a través de ese amor se forma un nexo tan fuerte que nos da una seguridad pasmante y plena. Oh, diríamos, si aceptamos que Dios es bueno y nos ama a los que somos sus hijos, tenemos una seguridad pues inmutable, incambiable en el amor que nos ha mostrado. Estemos firmes al decir Dios es bueno, Él tiene control, Él tiene dominio de cualquier circunstancia y escenario. Somos más que vencedores. Volvemos a decir, Dios es bueno y a través de Jesús, ahora leamos Mateo 4:23, vamos hasta Mateo 4:23 para que el Señor nos hable ahí. ¿Y qué es lo que dice la palabra del Señor? Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Ahora nosotros vemos un Dios bueno que a través de la obra salvadora, redentora de Jesucristo nos regala tres cosas. Uno, nos predica el evangelio del reino, ¿no? Uno, nos enseña. Dos, nos predica el evangelio del reino. Tres, sana toda enfermedad y dolencia. Seguimos leyendo Mateo 4:24. Y se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias y los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Dios es bueno. Y en el nombre de Jesús, sí, uno, Él es el que sana todas las dolencias. Él es el que quita las aflicciones por diversas enfermedades. Tres, Él es el que quita tormentos. Gracias, Señor. Líbranos del insomnio, de los temores, de los miedos que están tratando de venir a nuestra mente y a nuestro corazón, de invadir y de tenernos cautivos bajo esas ligaduras. Líbranos, Señor, de tormentos. 4, líbranos de posesiones y opresiones demoníacas, que hoy se está multiplicando la obra del reino de las tinieblas a través de las manifestaciones demoníacas. Líbranos de desequilibrios mentales o emocionales, porque a veces lo que vemos o lo que oímos o las noticias que recibimos, no buenas, porque sea alabado el Señor que el Evangelio es una buena nueva, es una buena noticia. Pero hoy este mundo y nuestra vida está rodeado de malas noticias que nos desequilibran mental y emocionalmente, y también las cosas que vemos que está practicando este mundo totalmente sin Dios, sin Cristo, en desobediencia a la palabra y lleno de inmoralidad. 5, disfunciones, insuficiencias, como aquí vemos, lunáticos, son sanadas por el Señor. Qué bueno es Dios si tú crees en Él, si le crees a Él. Si aceptas y crees que Dios es bueno y no hay otro, Él atiende las necesidades de inmediato. ¿Qué tipo de necesidades? Sencillas, complicadas, ocasionales, permanentes, de largo tiempo. Vamos a ver, ¿cómo qué nos dice la Biblia que atiende cosas sencillas? Vamos a Mateo 8, 14 y 15. Y dice, y vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de postrada en cama con fiebre, y tocó su manto, y la fiebre la dejó, y ella se levantó
y les servía. Sencillas como esta fiebre que tenía. Hoy diríamos, tiene alguna infección y está atacada de algún virus, de alguna bacteria, de algún microbio, y es sencillo. Y el Señor obra en las cosas sencillas, pero también obra en las complicadas. Vamos a ver, arribita, Mateo 8, 5, 6 y 13. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Los tormentos por enfermedad, las aflicciones. Versículo 13. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, él creyó la palabra dicha, te sea hecho, y su criado fue sanado en aquella misma hora. Cosas complicadas como una parálisis que tenía este siervo del centurión con grave tormento. Ahora, cosas ocasionales, cosas que suceden cuando menos se esperan. Vamos a Mateo 9:18. Mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Aquí vemos cosas ocasionales y en este caso graves que suceden cuando menos esperan. No esperamos la muerte de una pequeña, no sabemos qué edad tenía, pero indudablemente que era de menor edad que ese hombre principal. Además, estaba sucediéndole a alguien que en un momento dado tenía un corazón en oposición a Jesucristo, pero finalmente él acudió como hombre principal y se postró. Mire, se humilló y le adoró y estuvo ahí con toda esa humildad delante de Jesucristo. Mi hija acaba de morir. Entonces había sucedido algo cuando menos se esperaba. A veces vienen cosas a nuestra vida así, pero Dios es bueno, y a través de la obra de Jesucristo y de su nombre y el poder del Espíritu Santo, como veremos más adelante, atiende las cosas sencillas, las complicadas, las ocasionales. Veamos cómo terminó esta historia. Mateo 9, 24 y 26 al 26. Les dijo: apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Ese es el poder de un Dios bueno. Y se burlaban de él, pero cuando la gente había sido echado fuera, entró. O sea, él hizo un lado en los incrédulos, los burladores, los escarnecedores, y tomó de la mano a la niña, y ella se levantó, y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Vamos a ver, dijimos cosas sencillas, complicadas, ocasionales. Ahora vamos a hablar de las permanentes. Nos vamos porque hay situaciones que ya llevan tiempo largo, que han sido permanentes, en este caso aún de nacimiento. Esto es que nosotros estemos acercándonos a ese Dios bueno, a ese Dios verdadero, ese Dios vivo, ese Dios uno, al Padre a través de Jesucristo y en la presencia del Espíritu Santo, para que esas cosas permanentes que los médicos dicen no tienen ya solución, así será por toda su vida. Y vea lo que el Señor hace. Vamos a Juan 9, 1 al 5. Y al pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento. Este era algo permanente. Y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Vea, hay cosas permanentes que están así y Dios está listo para intervenir porque Él es un Dios bueno. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Estoy leyendo de las permanentes, ¿sí? De las que son hasta el versículo 5. Ahora veamos qué sucedió del 31 al 33. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído de esto,
decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego, que tenía una ceguera permanente. Si este no viniera de Dios, nada podría ser. Dios es bueno y no, interviene en enfermedades permanentes o de largo tiempo como este. Hay otros ejemplos, no los voy a leer. Esto continuó cuando se usó en ausencia de la persona, de la ausencia de la presencia física y corporal de Jesucristo a través de la fe por sus apóstoles en el cojo de la puerta de la Hermosa, que ya tenía 40 años así y era desde nacimiento. No lo voy a leer, pero tenemos un Dios bueno que se puede ocupar de calamidades, de adversidades, de aflicciones, de todo de tormentos que han permanecido por largo tiempo. Vamos a ver ahora el caso de, como dijimos, ocasionales, permanentes, sí, y hablamos o de largo tiempo. En este caso, esta de permanencia era muy largo tiempo, pero hay enfermedades naturales que también permanecen por largo tiempo. Vamos a Lucas 13, 10 al 17. Vamos a mirar qué nos dice la Escritura. Lucas 13, del 10 al 17. Y dice: enseñaba Jesús en una sinagoga en día de reposo, y había allí una mujer que desde hace 18 años, vea qué largo tiempo, tenía espíritu de enfermedad y andaba, ¿sí? Andaba, bendito sea el nombre del Señor. Esta no es una enfermedad natural, ahorita la vamos a ver. Esta es con un espíritu de enfermedad. Lucas 13, 10 al 17. Tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Dice, y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo la gente: 6 días hay en que se debe trabajar en estos, pues venid y sed sanados y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey y su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Y al decir estas cosas se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. El Dios bueno es un Dios que hace cosas gloriosas y hace que unos se avergüencen, otros se enojen y otros se regocijen. Está hablando en esta hora de un espíritu de enfermedad. Dios es bueno. Después de 18 años fue desatada de una ligadura hecha por Satanás. Pero dijimos también de enfermedades naturales que llevan largo tiempo. Vamos a Mateo 9, discúlpeme, me estaba yo saltando ese pasaje. Mateo 9, y vamos a ver esta enfermedad natural de largo tiempo. Mateo 9, 20 al 22. Y dice: y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre, vea qué largo tiempo, desde hacía 12 años. Hoy dirían que probablemente hubiera un cáncer en su matriz. Y se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, le dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Entonces vemos que esta mujer tenía 12 años. Que alguno diría: pues no, hermano, no opino que sea cáncer. ¿Qué tal si eran miomas o quistes? Pues yo no lo sé. Lo único que sé es que era una enfermedad y un flujo de sangre por 12 años. Qué incomodidad, qué tormento, qué sentirse avergonzada. Y acuérdese que conforme a la ley de Moisés, que se vivía en ese momento el pacto con la ley de Dios dada a través de Moisés, ella entonces muchas cosas no podía hacer y no se podía acercar a ciertas personas, y indudablemente ni siquiera podía ir a adorar al templo porque no era bien recibida, estaba fuera
del pacto de ley. Qué tremendo todo esto. El Señor vino y le dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado, y la mujer fue salva desde aquella hora. Cuando se habla de salvación, incluye la sanidad. Hemos dejado explicado todo esto que viene dándose allá en Mateo 4:24, sí, lo vimos, ¿verdad? Esas enfermedades que fueron dadas en forma tremenda, y que el Señor nos libró y nos libra y nos librará de ello. El Dios bueno nunca miente, aunque pasan muchos años. Aquí veremos un ejemplo, 700 años. Él cumple lo dicho en su palabra, Él cumple lo dicho a sus siervos, los profetas. Él lo cumple, aunque pasen cientos de años. Vamos a ver qué es lo que Jesucristo dijo al respecto. Mateo 8:17. Mire que Dios es bueno. Dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Esto lo dijo 700 años antes, cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Dios es bueno. Este ha sido el Dios eterno, el Dios que es el principio, el fin y el alfa y el omega. Es un Dios bueno, y envió al Señor Jesucristo, al Mesías, para que Él tomara nuestras enfermedades y nuestras dolencias. Sí, bendito sea el nombre del Señor, con esta palabra tremenda que nos está siendo dada, aunque ya hayan pasado tantos años. Para el hombre, para Dios, 1000 años son como un día. Y ¿saben qué? Esto lo sigue cumpliendo. Ahora ya han pasado 2700 años, y esta promesa, esto dicho por Dios, se sigue cumpliendo hasta el día de hoy, a través de que nosotros invoquemos al Dios bueno, al Padre de los cielos, en el nombre de Jesús, y tengamos fe de que al invocar en el nombre de Jesús, es como si Jesús estuviera a nuestro lado. Es como si nosotros tuviéramos la oportunidad de tocar su manto, y poder salga de él para que opere nuevamente el que nosotros seamos libres de enfermedades, y que él lleve nuestras dolencias. Vamos ahora a comprobar todo esto, y vamos a leer, vamos a seguir leyendo de este Dios grande. Vamos hasta Juan capítulo 14, versículos 13 y 14, y dice la escritura: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si pidieres en mi nombre, yo lo haré. O sea, él dice que pidamos en este presente, y nos promete su intervención en el futuro, si usamos el nombre, y el Padre viene a ser glorificado. Hoy queremos decir que Jesús, Cristo Jesús, está vivo y presente. Está vivo y presente, aunque ya hayan pasado miles y cientos de años. En este caso, estamos hablando que Cristo dejó de estar física y corporalmente hace casi ya 2000 años. Pero vamos a ver qué sigue aconteciendo cuando nosotros creemos en Dios y le creemos al Dios bueno, y cuando vemos que si le pedimos algo a este Dios bueno, el Padre, en el nombre de Jesús, Jesús lo hará, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Vamos ahora a Hechos 3, 13 al 16, y vamos a leer la palabra del Señor. El Dios de Abraham, de Isaac, Jacob, el Dios de nuestros padres, a vosotros ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y seguimos en esta hora, dije hasta el 16, y por la fe en su nombre, ya Jesús ya no estaba, ya habían pasado
más de 50 días y mire de que Jesús estaba a la diestra, el Pentecostés se había realizado y ya Jesús estaba a la diestra de Dios. Y dice, y por la fe en su nombre, por la fe en el nombre de Jesús, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este completa sanidad en presencia de todos vosotros. Ya les dije que este era un cojo de 40 años, de nacimiento de 40 años de edad. Y estamos viendo aquí que Jesús está vivo y presente. Hoy está Jesús, a causa de que Dios es bueno, vivo y presente, y nos ha dejado ese Dios vivo, el nombre de Jesús, para obrar. ¿Sí? Oh, bendito sea el nombre del Señor. Vamos a leer qué es lo que había acontecido. Hechos 3, 6 al 8. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Oh, qué cosa aconteció. Dije que leyéramos allá en Hechos 3, 6 al 8. Sí, es algo que es tremendo. Nosotros a veces lo vemos como una historia que vemos sin una trascendencia, pero imagínense, alguien de nacimiento, alguien tullido, alguien que ya no tenía fuerza ni en los huesos, ni tenía la masa muscular suficiente para poder mover esos huesos. Vea, el Dios bueno es un Dios que hace cosas prodigiosas, cosas extraordinarias, terribles. Este cojo de Puerta de las Mimosas, en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, como está escrito allá en Hechos capítulo 2, cuando recibieron el Espíritu Santo, se fue levantado, empezó a caminar y mire, tuvo fuerzas para caminar, para correr, para saltar. Mire cómo dice, andando, saltando y alabando a Dios. Y si todo el pueblo, dice el 9, lo vio andar y alabar a Dios. Todo el pueblo que estaba ahí, todo el pueblo. Bendito sea el nombre del Señor. El testimonio de un Dios bueno que obra en el nombre de Jesucristo es continuo y permanente. Es como es el mismo Señor Jesús en su nombre, un eterno presente. Y hoy esto no estamos aprovechando, y yo quiero aprovecharlo en lo personal, invocando el nombre de Jesucristo y dando por certero y por firme que Él está aquí conmigo, y que en su nombre puedo pedir, y muchas cosas, si son conforme a la voluntad de Dios, Él hará para que el Padre sea glorificado, el Dios bueno sea glorificado, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo sean glorificados. Vamos a Hechos 4, 10 al 12. Y dice este testimonio: sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre otra vez de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificaste y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Esto ya lo hemos explicado ampliamente cuando predicamos ese mensaje: Cristo, roca, piedra y peña. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Vea este Dios grande. Dios es bueno, y el reino de Dios hoy está en medio de nosotros, en nuestro interior, en nuestro corazón. Vamos a Lucas 17, 20 y 21. Lo que estoy tratando de dejarte bien claro en tu corazón y en tu mente, que Dios es bueno, y que nos ha dejado el nombre de Jesucristo, y que Jesucristo es un Dios vivo y verdadero, y que está en medio de nosotros, está con nosotros, está en nosotros y sobre nosotros. Indudablemente, a través
de la persona del Espíritu Santo, pero cuando algo pedimos en el nombre, el Padre de los cielos es glorificado junto con Jesucristo, y el Espíritu Santo glorifica y viene y hace esas extrañas operaciones. Vamos a Lucas, como hace rato dije, 17, 20 y 21, para seguir dejando bien claro, y esto fortalezca tu fe en el Dios bueno, y esto fortalezca tu fe en el nombre de Jesucristo, y esto fortalezca tu fe en saber que el Espíritu de verdad está en nosotros, con nosotros y sobre nosotros. Lucas 17, 20 y 21. Preguntado por los fariseos ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Le respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. La palabra en griego es entos, entre vosotros o en medio de vosotros. No con advertencia, no con manifestación exterior, no con una evidencia, en dado caso, como ellos demandaban, externa. Esto, en cuanto al reino de Dios, será más adelante. Esto se cumplirá cuando Jesucristo regrese por segunda vez a esta tierra. Y entonces se cumplirá. Por ahora está en nosotros, en medio de nosotros, en nuestro cuerpo, en nuestro espíritu, en nuestro alma, en nuestra casa, en la reunión de la iglesia, porque de donde 2 o 3 están reunidos en su nombre, Mateo 18:20, el Señor ahí está en medio de ellos. El reino de Dios está entre nosotros, pero esto ahora es espiritual y moral, pero sabe que algún día esto será también visible, y todo ojo le verá. ¿Dónde está todo eso cuando Cristo regrese? Y nos vamos hasta Apocalipsis, al capítulo 1, versículo 7. He aquí que viene con las nubes, se refiere al Señor Jesucristo, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Todo ojo le verá. Oh, qué Dios tan bueno, que cumple su palabra y todos sus propósitos, y en el tiempo que Él lo considera, no cuando el hombre lo quiere, como lo querían estos israelitas y estos judíos, que fuera en ese momento para venir como un conquistador, como un gran guerrero, que les diera a ellos el reinar sobre este mundo, estableciendo un imperio sionista, cosa que nunca va a suceder, porque el Señor será el que venga a reinar, y no una nación, no los hombres, porque maldito el hombre que confía en el hombre, bendito el hombre que confía en Jehová y fortalece su brazo en Jehová. Dios es bueno, y por ahora el reino de Dios está entre nosotros, o en medio de nosotros, y no consiste en palabras, sino en poder. Miren nada más, el reino de Dios está entre nosotros. Y vamos a la escritura, y es muy conocido este pasaje, allá hasta 1 Corintios capítulo 4 versículos 19 y 20. Pero iré a vosotros si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Sí, entonces aquí estamos bien claros, estas promesas, sí, bendito sea el nombre del Señor, si el reino de Dios está entre nosotros, se están cumpliendo, y está acompañado del poder de Dios, según 1 Corintios 4, 19 y 20. Estas promesas están vigentes hoy. Y vamos a seguir viendo, como esta que estamos viendo, que el Señor está en medio de nosotros, pero hay más. Y vamos a 1 de Pedro, vamos hasta allá, 1 de Pedro, me acompaña, 2, 24 y 25. Hay más promesas de ese Dios bueno. Y mire lo que dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo. Gracias, porque llevaste nuestros pecados en tu cuerpo,
Oh Jesucristo, enviado por el Dios bueno, sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Gracias para confirmar lo que hemos venido enseñando, porque vosotros erais como ovejas descarriadas. Eso éramos, pero ya no somos. Pero ahora habéis vuelto, sí, ya volvimos, nos hemos convertido al pastor y obispo de nuestras almas. Él nos ha dado la salvación de nuestra alma y la vida eterna. Qué bueno es Dios, que mira y suple nuestras necesidades. Es tiempo de aceptar y creer que Dios es bueno, lo dicho por Él, su palabra. Jesús, como el Hijo del Hombre, como el Hijo de Dios, fue enviado por el Dios bueno para dar al ser humano solución a lo eterno y a lo temporal. Es decir, en lo eterno, salvación y vida eterna, para morar en la casa del Padre y con Jesús el Señor. Ahora leamos Juan 14, vamos hasta allá, Juan 14, 1 al 6, ya hemos usado este pasaje y estamos dando otra aplicación acerca del tema que traemos. Dios es bueno. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Qué promesa: salvación, vida eterna, para morar con el Padre en su casa y con Jesús el Señor, que ha ido a prepararnos lugar. También el Señor tiene solución a las necesidades, aflicciones y tormentos temporales. Lo anterior tiene que ver con lo eterno, pero hoy vemos que también tiene el Dios bueno solución a las necesidades, a las aflicciones, a los tormentos temporales. Oh, sí, vamos a ver, vamos a mirar y comentamos: llamando a sus discípulos y siervos para usar de autoridad en el nombre de Jesús y del poder dado en la persona del Espíritu Santo, oyendo con atención para obedecer, sí, mandamientos, ministrarles qué solución hay a las necesidades temporales que afligen y angustian a su pueblo y a los hombres. Oh, sí, entonces el Señor nos da el usar de su autoridad y en el nombre de Jesús y del poder, para que nosotros demos atención conforme a lo que Él nos ha mandado y solución a las necesidades temporales que angustian y afligen a su pueblo y aún a los hombres. Vamos hasta Mateo 10, regresamos al Evangelio de Mateo. Mire cuántas cosas estamos encontrando y aplicando de la palabra de Dios. Mateo 10, 1 y luego 7 y 8. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Versículo 7 y 8. Yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. Si de gracia recibiste, dad de gracia. Bendito seas. El Dios bueno capacitó a sus discípulos y a sus siervos para hacer bien, para lo eterno y lo temporal, cumpliendo la promesa de ser bautizados por Jesús con el Espíritu Santo. Es decir, esa capacitación vino por el Dios bueno a través de la promesa de la persona del Espíritu Santo y de ser investidos de poder desde lo alto. Vamos a Hechos 1, 5 y 8. Y muy conocido, pero seguimos confirmando todas estas promesas del Dios bueno, que en el nombre de Jesús se operan sobre nuestra vida para traer solución a nuestras necesidades eternas y a nuestras necesidades temporales. Hechos 1:5, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Estos son palabras finales de Jesucristo. Versículo 8.
de palabras de Jesucristo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Este es el resultado. El Dios bueno ha cumplido lo anunciado por los profetas, el mensaje de salvación en boca de sus siervos a través del tiempo. Es arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y vengan tiempos de restauración en todas las cosas. Vamos a leer Hechos 3, 18 al 21. Y dice así: pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, el Dios bueno quiere que su iglesia y sus siervos den prioridad a las cosas eternas, pero también atender a las cosas temporales. Fíjese, demos prioridad, le hablemos a la gente, le ministremos a la gente sobre las cosas eternas. ¿Y cuál es el resultado? Si nos guardamos conforme a la palabra del Señor y a la predicación del Evangelio del Reino, y llevamos el corazón de la gente al arrepentimiento y a la conversión, para que sean borrados sus pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Pero también da lugar, Dios bueno, a las cosas temporales. Vamos a Hechos 5, 12 al 16. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente, y los que creían en el Señor, ahí está lo eterno, aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban a los enfermos, aquí están las cosas temporales, a las calles, y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro al menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus, y todos eran sanados. Todos eran sanados. Aquí vemos a los siervos de Dios atendiendo a las cosas eternas y las cosas temporales, y en todas siendo más que vencedores. Si damos lugar al Dios bueno y creemos en Él, en sus promesas, la iglesia y los discípulos experimentaríamos de continuo intervenciones milagrosas. Y vamos a ver qué tipo de intervenciones milagrosas. Vamos a ver, se multiplicarían la presencia de ángeles que nos cuidan y son mensajeros de las órdenes del Dios bueno. Vamos a Hechos 5, 17 al 24. Entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel, sacándoles, dijo: id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Estamos leyendo, y dice que leamos hasta el 24. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto vinieron a él el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, los guardas afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Bendito sea el nombre del Señor. Libres, estas son las intervenciones de Dios. Y con grandes milagros, porque la cárcel no fue abierta, los guardas estaban ahí
¿Cómo los sacó Dios? ¿Cómo los transportó? No dice, pero de alguna manera los transportó a los apóstoles libres de los saduceos que no aceptaban el milagro de la resurrección de Cristo Jesús. Por eso estaban enojados y en contra de ellos. No aceptaban ninguna clase de milagro y ellos lo que estaban haciendo eran señales, prodigios y milagros y predicaban el gran milagro de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Del sumo sacerdote también fueron librados, de los ancianos de Israel, de los principales sacerdotes, de los alguaciles, todos fueron librados. Vamos ahora a Hechos 12, 1 al 19. Vamos a ver que el Señor hacía grandes cosas. El Dios bueno puede seguirlas haciendo si nosotros tuviéramos la fe. Dije 12:1. Y en aquel tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel. Fíjese bien en esto, entregándole a 4 grupos de 4 soldados, 16, cada uno, para que lo custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. 16 soldados cuidaban a Pedro. Peor que si hubiera sido un delincuente, un criminal intenso. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar de aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados. Fíjese nada más, 2 soldados junto a su cama y 2 soldados en la puerta del lugar en la cárcel. Sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Ahí estaban 4, y luego en la otra puerta 4, y luego a la salida de la otra puerta otros 4 para formar y eran 4 más. ¡Qué bárbaro! Pues ahora sí ya. Entonces estamos hablando de 4 puertas. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó, diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Vea el poder de Dios. Le dijo el ángel: cíñete, átate las sandalas. Y lo hizo así. Le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguían, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que era una visión. Y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, aquí ya habían pasado 12, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad. Ahí estaban otros 4, ya suman los 16, la cual se abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a la casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llegó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron: estás loca. No creyeron, pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, y dijo: haced saber esto a Jacobo. Él no sabía que Jacobo ya le habían cortado la cabeza, y a los hermanos, y salió y se fue a otro lugar. Estamos leyendo hasta el versículo 19. Luego fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido el de Pedro. Mas Herodes, habiéndolo buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, 16, ordenó llevarlos a la muerte. 16 fueron muertos. Después descendió de Judea a Cesarea, y se quedó allí, libre de su siervo Pedro de la cárcel, de la muerte que planeaba Herodes. Ángeles enviados por Dios, por el Dios bueno, hicieron apariciones y milagros extraordinarios
en el poder del Espíritu Santo, aún la muerte instantánea de Herodes confirmó todo esto. Hechos 12, 22 y 23. Y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre, y al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Dios no ha cambiado, Dios sigue siendo bueno, Dios es el Todopoderoso, Dios es el Dios omnipresente. Al ser glorificado Jesucristo por el Dios bueno, en su lugar el Dios bueno nos dejó al Espíritu Santo. Eso dijo Jesucristo en Juan 7, 37 a 39, no lo voy a leer, lo he leído varias veces, el cual ha llenado de poder a la iglesia y a sus siervos. La desobediencia a la promesa del Espíritu Santo en lugar del Hijo del Hombre, Jesucristo, es de dar vergüenza, es inaceptable e inentendible. Al Espíritu Santo, el Consolador, se le ha apagado, se le ha resistido, se le ha contristado y se le ha afrentado. ¿Dónde está todo esto? Lamentablemente aún la iglesia de Jesucristo está teniendo esa actitud. Vamos allá a 1 Tesalonicenses 5, 19 y dice la Escritura, no apaguéis al Espíritu, no lo apagues, no apagues el Espíritu, Él es una llama, Él es un fuego abrasador. Hechos 7:51. Vamos a ver, estamos hablando de que la iglesia y pues los que no conocen de Cristo, pues indudable que no van a creer en ese poder de Dios y en la persona del Espíritu Santo. Vamos a Hechos, me acompaña a Hechos capítulo 7, versículo 51. Dice la Escritura así: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. No, yo no quiero, me dijo un pastor, las lenguas a mí no me interesan, o yo me intereso otras cosas, yo no quiero esto, yo no quiero aquello que el Espíritu da. A mí no me gusta que el Espíritu eche fuera demonios. Bueno, Efesios 4:30 al 32. Vamos a Efesios 4:30 al 32 y dice así la Escritura. Dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Cómo lo contristamos? Vea, quítese de vosotros toda amarguras, enojos, iras, griterías y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Esta es la conducta que exige el Señor y que demanda el Señor, que tiene que tener el creyente cuando se declara morada del Espíritu Santo, pero si hace las cosas contrarias, contrista al Espíritu Santo. Y finalmente, Hebreos 10, 29 al 31, que hemos leído varias veces, y dice la Escritura así: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. El juicio empieza por la casa de Dios. Ya lo hemos hablado varias veces. Como discípulo y siervo del Señor Jesucristo, no blasfemes contra el Espíritu Santo, atribuyendo las maravillas, los milagros, los prodigios y señales a los diáconos de Satanás y ministros de las tinieblas, cuando está escrito que esto está reservado al que cree, obedece y usa legal y genuinamente el nombre de Jesús de Nazaret. Y vamos a Hechos 2:22. Porque hay aún hijos de Dios y siervos de Dios que hacen esto. Tenga Dios misericordia de ellos y cambien su actitud con respecto a la obra del Espíritu cuando esto es genuina y legal. Hechos 2:22 nos dice: varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, entre vosotros, otra vez el reino de Dios está entre nosotros con poder, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros sabéis. Hechos 4:18 y 19. Vamos a leer y dice la Escritura: y llamándole les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios.
No hay que obedecer lo que el hombre dice, sino primero a Dios. Hechos 5:29 al 32. Y dice, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándolo en el madero. A este Dios ha exaltado a la diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo es testigo, el cual ha sido dado a los que le obedecen. Oigamos atentamente la voz del Dios uno. Es para bien, su palabra es buena y verdadera, y hoy demos lugar a la persona del Espíritu Santo. Él es el Señor, Él es la presencia del Dios bueno. El cuerpo de Cristo, la iglesia de Jesucristo, sus siervos, serían transformados de gloria en gloria en la misma imagen del Señor Jesús, como por el Espíritu del Señor. Esto está escrito para que nos animemos a buscar más del Espíritu, allá en 2 Corintios 3, 16 al 18. Y dice, pero cuando se conviertan al Señor, conviértete al Señor Jesús, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, es decir, el Espíritu Santo, el Consolador, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados, miren nada más la obra del Espíritu, de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Si amas al Dios bueno, entonces serás hecho conforme a la imagen del Hijo. ¿Dónde está eso? Vamos a Romanos. ¿Cuál es la imagen del Hijo? Romanos 8, 28 y 29. Y dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. La palabra aquí, imagen, eikon, en griego es semejanza, parecido, perfil, representación, semblanza, y se traduce como imagen. Los verdaderos discípulos de Cristo, los hijos de Dios, los siervos de Dios, somos imagen del Dios bueno, del Padre, por obra y gracia salvadora de Jesucristo y por la renovación del Espíritu Santo. Esto rompe con la idolatría para dar lugar en alabanza y adoración al Dios uno y al Dios bueno. Vamos allá a Tito. ¿Me acompaña usted a Tito? Gracias a Dios. Vamos allá a Tito 3, 4 al 7. Y dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. La palabra bondad aquí es un sinónimo de bueno, de benignidad, crestotes. Utilidad se traduce aquí como bondad, excelencia moral en carácter o presencia. Da a entender que es acepción de ser placentero y ser recto y justo, ser benigno de corazón y bondadoso en los hechos y en los actos. La obra del Dios bueno hoy está realizada por el Espíritu Santo, el Consolador y el Espíritu de verdad. El Dios de esperanza es Dios bueno, dejando que el Espíritu Santo nos haga guardar y abundar en la esperanza de volver a ver y estar con nuestro Señor Jesucristo por la eternidad. Vamos a Romanos 15, 13 y vamos a leer lo que dice ahí. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Regresamos a Tito 2, 11 al 14. Me acompaña, por favor, Tito 2, 11 al 14. Y dice la Escritura así: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, gracias, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Bendito sea el nombre del Señor. Estamos aquí leyendo el Tito 2, 11 al 14.
Ahora leamos, hablando de la bienaventurada esperanza, Tesalonicenses, muy conocido, 4:13 al 18. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Nosotros sí tenemos, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con él. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Oh, qué hermoso. Fuera tristeza y desaliento, como le aconteció al apóstol Pablo. Hoy es necesario dar lugar a la vida ministerial de excelencia, de milagros, prodigios y señales extraordinarios que nos confirma como ministros de Jesucristo, ministrando el Evangelio de Dios, para que la obra de Dios que nos ha sido asignada sea una ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo, reconociendo lo que la gracia del Señor Jesucristo ha hecho, manifestando con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu Santo, el extendimiento de la palabra y de las obras del Dios bueno. Todo esto está escrito en Romanos 15 al 19. Vamos a leerlo, Romanos 15 al 19, y vamos hasta allá, y dice la escritura, Romanos 15 al 19, y dice así, Romanos: mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que Dios me es dada, es su gracia, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles le sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo, siempre dando lugar a la persona del Espíritu Santo en todo. Tengo pues, porque Él es el Espíritu de gracia, de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no sabría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo ha llenado del Evangelio de Cristo Jesús. Qué palabra aquí de Romanos estamos teniendo aquí. Bendito sea el nombre. Romanos 15 al 19. Milagros extraordinarios, prodigios en el Espíritu Santo, el Espíritu de gracia, confirmando la gracia del Señor Jesucristo para la predicación del Evangelio, para la predicación de la palabra, para manifestar las obras de Dios, milagros extraordinarios. Y entonces vemos un gran avivamiento. Es la obra del Espíritu Santo para hacer prevalecer la palabra poderosamente. Esto vamos a ver otra vez de la vida de Pablo, que él sí dio lugar a que el Dios bueno cumpliera su palabra de dar el Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo, y de dar ese poder. Dije Hechos 19, 11 al versículo 11 al versículo 20. Muy bien, dice así: y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco, sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y eran magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata.
Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia, Acaya, diciendo, después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Muy bien, entonces estamos aquí hablando de la obra. Qué avivamiento, qué predicación de la palabra prevalecía, una consecución de poder tremendo, la intervención de Dios, un avivamiento en donde llevaba a la gente al arrepentimiento y a la conversión para buscar al Dios bueno y vivo. El Dios bueno es el que suministra el Espíritu y hace maravillas entre nosotros. Si comenzamos por el Espíritu, terminemos por el Espíritu. Y esto se encuentra en Gálatas 3, 2, 5, para muchos que habiendo empezado en el Espíritu lo han abandonado y ya se olvidaron de lo que el Espíritu hizo. Gálatas 3, 2, 5. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Vamos a leer que esto ha sido algo desde el Antiguo Testamento, porque muchos dicen la obra del Espíritu es nada más en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento. No es así, porque el Espíritu estuvo aún en la creación. Vamos a ver qué nos dice en tiempos de restauración. Vamos a Nehemías, me acompaña por favor, vamos a Nehemías 9:20 y dice Nehemías 9:20. Y enviaste tu buen espíritu para enseñarles el espíritu. Y no retiraste tu maná de su boca y agua les diste para su sed. Ahí está la obra del Espíritu. Vamos al Salmo 143, 10. Vamos al Salmo 143, 10. Dice la Escritura así. Enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Sí, bien. Quisiéramos explicar más del Dios bueno, pero hasta aquí es suficiente. Vamos a entrar en algunas conclusiones. Y en una conclusión que es aclaratoria. En lo intrínseco y en su naturaleza y en sus entrañas, solo Dios es bueno. Vamos a ver el Salmo 25:8. Me acompaña y vamos a ver qué dice el Salmo 25:8. Bueno y recto es Jehová, por tanto él enseñará a los pecadores el camino. Ese versículo y el 9 lo aprendimos hace poco. Bueno y recto es Jehová. Bueno del hebreo tov, bueno, adjetivo y sustantivo en sentido amplio y también usado como adverbio, bien. Salmo 34:8, que estamos también aprendiendo. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Sentidos que aprecian al Dios bueno. Vamos a ver, hablo de gustad y ved. Salmo 86:5. Vamos a ver qué nos dice el Salmo 86:5. Y dice, porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, grande en misericordia para con todos los que te invocan. El Señor es bueno y perdonador, grande en misericordia para todos los que invocan, especialmente ahora a todos los que piden algo en el nombre de Jesucristo. Salmo 105, que ya lo vimos, pero que volvemos a confirmar. Porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Jehová es bueno y para siempre su misericordia y por todas las generaciones. Salmo 106:1. Aleluya, alabad a Jehová porque él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Su alabanza tiene una razón y un motivo. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Estamos hablando que en lo intrínseco, en su naturaleza central, solo Dios es bueno. El hombre, aunque haga cosas buenas, ya lo veremos, no es bueno, es malo. El justo puede dar buenas dádivas, pero su naturaleza como hombre es mala, es de pecado. Nunca podrá ni tendrá
por sí mismo tener la calidad de bueno. Dios es bueno por su naturaleza en sí mismo. Vamos a Mateo 7:11 para que usted entienda esto. Y no estamos hablando de que el justo o el verdadero Hijo de Dios haga malas obras, sino hace buenas obras, pero en sí, como está escrito y se compruebe el título que doy en Mateo 19:17, ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Ahora leamos Mateo 7:11. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas, fíjese, siendo malos, saber dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se lo pidan. El Dios bueno es bueno por naturaleza. El hombre da buenas dádivas, pero es malo por naturaleza, y esto debemos darlo por aceptado. Santiago 1:17 para comprobar todo esto. Vamos hasta Santiago 1:17. Dice la escritura: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Comprueba que Dios es bueno por naturaleza, intrínsecamente, de carácter, de entrañas. Dios es bueno y seguirá siendo bueno. El Padre de la luz es bueno y fuente de toda buena dádiva y todo don perfecto. Ahora vamos ya casi a terminar. Tercero, bueno es Dios para con todos. Como que esto no nos gusta, pero ahorita leemos un pasaje que lo confirma. Habría más. Salmo 145:9. Vamos hasta allá y dice la escritura: bueno es Jehová para con todos y sus misericordias sobre todas sus obras. Claro, el cielo y las estrellas, lo que vemos, el aire que respiramos, el agua, todo. Pero hay un gran ejemplo aquí en Mateo 5:45, que ya leímos otras veces, y dice así: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Ese es el Dios bueno, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Oh, sí, bueno es Dios para con todos y misericordioso a través de sus obras. Vamos ahora a Nahum 1:7 para que veamos este Dios bueno. Vamos allá hasta Nahum y vamos, este es uno de los profetas menores. Vamos allá, Nahum 1:7, y dice: Jehová es bueno, fortalece en el día de la angustia y conoce a los que en él confía. Oh, él es bueno y fortalece en el día de la angustia, porque a veces decimos: Señor, estoy atormentado, estoy angustiado, afligido, sí, estoy con ansiedades, estoy con afanes, estoy con incertidumbres, estoy desanimado, desalentado. Oh, Jehová es bueno, fortalece en el día de la angustia y conoce a todos los que en él confían. Sea el Señor glorificado. Dios es bueno, Dios es bueno. Lamentaciones, y tendríamos más, pero vamos a terminar con esto. Lamentaciones 3:25, vamos hasta allá. Qué gran experiencia del profeta Jeremías. Lamentaciones 3:25 dice así: bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. A los que en él esperan. Nosotros esperamos en él en todo sentido, esperamos su segunda venida, esperamos que él intervenga en nuestra vida. Lo estamos invocando en el nombre de Jesús para dar lugar a glorificar al Padre, al Dios bueno. Y dice ahí en el 25: bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Nuestra alma le busca. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Buscad a Jehová, buscar su poder, buscar su rostro, acordados de sus maravillas, sus prodigios y de los juicios de su boca. Busquemos al Señor, más buscad brevemente el reino de Dios, y todas estas cosas os serán dadas por añadidura. Y como leímos en el Salmo 34:8, gustad y ved qué bueno es Jehová, dichoso el hombre que en él confía. Y dice más adelante: los sillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Al que espera y al que busca, Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno. Terminamos diciendo: ninguno hay bueno,
sino uno, Dios. Confío que hayas entendido y que hoy dependas en muchas cosas del Dios bueno. Padre, confirma en el nombre de Jesucristo este mensaje en el corazón de mis hermanos. Y aprovechemos todo lo que hace el Dios bueno, todo lo que ha hecho. Hoy yo tomé solo algunos versículos aislados y algunas promesas aisladas, pero podríamos tomar una y otra y otra y otra. Sí, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Sea bendito el nombre del Señor. Dios es bueno, búscalo y llénate de Él, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora, como Dios es bueno y vimos que una de las cosas que Dios hace, el Dios bueno, es que nosotros ministremos lo eterno. Pues entonces ministremos lo eterno. Si tú no tienes la certeza de la salvación, o si tú estás oyendo por primera vez y no has recibido a Jesucristo como tu único suficiente Salvador y Señor para alcanzar la salvación de tu alma y la vida eterna, eso es lo más importante que hoy, porque el fin de la fe en Cristo Jesús, el Dios bueno ha dicho, es la salvación de tu alma, y Él quiere darte vida eterna, librarte de la muerte eterna y darte lugar en su casa para que mores juntamente con Él. O recibe en esta hora lo eterno, que es lo que vale la pena y lo que va a permanecer por los siglos de los siglos. Recibe a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador y Señor. Confiésalo, pide perdón por tus pecados, que la sangre de Cristo te limpie y que la palabra te limpie y el Espíritu te confirme y te llene en esta hora de la palabra y seas parte del cuerpo de Cristo y de la iglesia y de la familia de Dios, porque Dios es bueno, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se tenga más, tenga vida eterna, porque no vino el Hijo de Dios a condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él. Ahora no hay ninguna condenación de los que creen en Cristo Jesús, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Recibe pues lo eterno, que es lo más importante, y recibe y fortalece tu fe en Cristo Jesús. Pero ahora también recibe lo temporal, y en lo temporal el Señor dice que nosotros no solo prediquemos el evangelio del reino, porque eso dará eternidad, sino que también sanemos enfermos, echemos fuera demonios, limpiemos toda plaga como lo era la lepra en ese tiempo, resucitemos muertos. Oh Señor, sea esto todo hecho en el nombre de Jesucristo, oh, por el poder de tu Espíritu Santo, porque para eso nos has capacitado, habilitado, has dejado que el Espíritu Santo esté con nosotros, en nosotros y sobre nosotros, y recibamos ese poder para que el Dios bueno sea confirmado en el nombre de Jesús, y Jesús Nazareno haga maravillas, prodigios y milagros entre nosotros. El reino de Dios está entre nosotros, y el reino de Dios no son palabras sino poder, y por ese poder sean quitadas los tormentos, las aflicciones de enfermedades, y sean quitadas todas esas enfermedades sencillas y complicadas y ocasionales, y todas esas enfermedades permanentes, las de largo tiempo, enfermedades naturales o enfermedades venidas por espíritu de enfermedad. Oh sí, Señor, en el nombre de Jesucristo, sana toda enfermedad y toda dolencia. Y asimismo en esta hora, libértanos, Señor, y así como que tocas milagros extraordinarios, como los paños que por los cuales oraba y ungía nuestro hermano nuestro hermano Pablo, y eran puestos sobre los enfermos, sanaban de enfermedades y eran liberados de opresión. Oh sí, Señor, que se cumpla tu palabra por la unción que viene por el Espíritu del Señor que esté sobre nosotros, porque tú has venido a pregonar libertad a los cautivos y a poner en libertad a los oprimidos. Como Dios ungió a Jesús de Nazaret con Espíritu Santo y poder, y cómo anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Rompemos todo lazo del diablo y toda ligadura y toda opresión, y desatamos toda obra de las tinieblas en el nombre de Jesucristo, y sanamos toda enfermedad y toda dolencia, y todas las enfermedades sean quitadas y todas las dolencias sean quitadas en el nombre de Jesús. Esa es nuestra fe.
Ahora te agradecemos que tú estás con nosotros y bendices nuestra canasta y nuestra terza de amasar, nuestro salir y entrar, y se cumple tu palabra. Oh Dios bueno, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará mi pie al resbaladero, ni se dormirá el que me guarda. He aquí no se adormecerá, ni dormirá el que guarda Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu entrada Él guardará tu alma y guardará tu entrada y tu salida desde ahora y para siempre. Amén. Gracias, Señor, porque vas a bendecir el trabajo de nuestras manos y la canasta y artesa de amasar, y vas a multiplicar. Bendícenos, no nos avergüences, Señor, porque tú eres ese Dios bueno que estás con nosotros y ves por todas nuestras necesidades, las eternas, y por nuestras necesidades temporales. Oh Señor, muchas gracias por ello, en el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora, como acostumbramos, vamos a despedirnos. Número 6, 24 al 27. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondré el nombre de Jesucristo sobre todos tus hijos y los bendeciré. Gracias, Señor, porque lo que somos, hacemos y tenemos es por tu gracia. De tal manera, Señor, que en esta hora ponemos en tus manos a tu pueblo. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con nosotros para la realización de todas nuestras actividades en esta semana, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, viernes y sábado. Tú seas glorificado, Señor, y podamos alabar, adorarte, bendecirte y decir, como dice tu siervo a través del predicador: oh sí, Señor, el fin de todo ese discurso es: teme a Jehová y guarda sus mandamientos. Amén.